Por este espacio nuevamente, Señor, que tenemos de poder seguir perfeccionándonos en nuestros caminos, aprendiendo, Señor, sobre todo lo que ocurre o lo que ocurrió en el contexto histórico de nuestro país. Le agradecemos este espacio académico de preparación, Señor, con el propósito solamente de poder ver su gloria, de poder ver su providencia, su soberanía en medio nuestro, Señor. Gracias le damos por todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada quedamos y dándole contexto un poco a todos los hermanos tal vez que nos acompañan el día de hoy y los que nos acompañan por primera vez, es justamente que estamos viendo la historia del protestantismo aquí en Chile. Y esto tiene que ver, está muy ligado a nuestra historia, está muy ligado en este caso puntualmente a nuestros inicios. Está más que decir que el catolicismo como tal, ha estado arraigado en la historia nuestra desde siempre. Ha estado siempre arraigado, no solamente en nuestra historia como nación Chile, ¿cierto? Sino que a nivel latinoamericano. Prácticamente toda Latinoamérica, contando, podríamos decir, desde México hacia abajo, ¿cierto? Es católico, romano, ¿cierto? Católico, apostólico, romano. Y esto es algo justamente que tiene relación con la historia, con la fundación, ¿cierto? De las ciudades, de los países, y sobre todo el contexto de la liberación latinoamericana, que tiene que ver justamente con lo que vamos a ver el día de hoy, con los libertadores puntualmente de nuestra nación. Estamos enfocándonos en Chile, ¿cierto? Sabiendo de que obviamente estamos aquí en Chile, ¿cierto? Pero creería yo que es prácticamente muy parecido en gran manera, ¿cierto? A todo lo que ocurrió en Latinoamérica, con ciertos matices, obviamente. Chile es uno de los países bastante peculiares, sobre todo con la cultura muy arraigada a los españoles, ¿cierto? Hay bastante distintos países, ¿cierto? En latinoamericanos están más arraigados a la cultura española indígena, ¿sí? Pero nosotros estamos un poco más alejados de los indígenas. Pero es algo peculiar que más adelante nosotros vamos a ver. Y eso tiene razón, y eso tiene tal vez un punto justamente de encuentro en lo que ocurrió con la emancipación de la libertad en nuestro país. ¿Cómo ocurrió todo esto? Inició, ¿cierto?, con la independencia, con ciertos personajes que ya vimos, como José y Miguel Carrera, vimos a Manuel Rodríguez, ¿cierto? Y estuvimos viendo también a don Bernardo O'Higgins, ¿cierto? La primera faceta de la patria vieja y la reconquista. Y hoy día, bueno, la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, como el ejército de los Andes, ¿cierto?, liderado por San Martín, y obviamente apoyado por Bernardo O'Higgins, cruzaron los Andes, ¿cierto? Y en esa cruzada, prácticamente fue una cruzada, ¿cierto? En la cruzada de los Andes ocurrió algo que nos llamó bastante la atención, desde que hicieron un voto justamente a la Virgen del Carmen. Y para que nos demos cuenta que esto está muy arraigado a nuestra idiosincrasia chilena. Prácticamente Chile, a pesar de que está libre tal vez como religión oficial, sigue siendo un país católico. Entonces esto tiene que ver justamente con esta conexión histórica. Si obtenemos la victoria, te proclamaremos patrona de Chile y tu imagen será colocada en el altar mayor. Eso fue lo que los patriotas hicieron, ¿cierto? San Martín y O'Higgins, un voto, ¿cierto?, de que si ellos ganaban la guerra contra los realistas, los imperialistas españoles, ¿cierto?, iban a darle el título de patrona de Chile a la Virgen del Carmen. ¿Y qué sucedió? Adivinen, ganaron la batalla. ¿Cuál fue? La batalla de Chacabuco, que fue bastante cerca de su casa, hermano Gonzalo. ¿Dónde está mi hermano? Ahí justamente en Colina, ¿cierto? Hay por el paso de los Libertadores, esa calle, esa carretera, ¿cierto?, que va hacia Colina, es donde llegaron los Libertadores, ¿cierto? Y ahí se gestó la gran batalla, que fue el mes de enero del 1817. El 12 de febrero fue justamente la batalla, y la cruzada fue desde enero hasta febrero, y finalmente lograron cruzar. En esto vimos esta fotografía, ¿cierto?, que fue el Cristo Redentor, muy propio, ¿cierto?, de los acuerdos políticos que hubo entre Chile y Argentina, ¿cierto? Pero ahí es donde cruzaron, ¿cierto?, el ejército libertador. Este monumento no fue, habíamos dicho la semana pasada, no fue hecho exclusivamente por la batalla.
de Chacabuco, ¿cierto? Sino que esto fue o por el cruce de el ejército de los Andes. Esto fue un conflicto bélico que hubo en el siglo XX con Argentina. Por eso se hizo el Cristo Redentor, que lo vamos a ver más adelante. Siempre hemos tenido problemas con Argentina, en todo caso. Pero siempre se ocupa de estos encuentros que nos unen, como es el ejército de los Andes. Y ahí está cerca de la casa de mi hermano Gonzalo, ¿cierto? Que ahí posiblemente en la carretera hemos visto este fuerte, donde hay esta estatua que justamente da indicios de la batalla de Chacabuco y de lo aguerrido y justamente la victoria patriota, ¿cierto? Ahí está la bandera, van a ver la bandera de Argentina, van a ver la bandera de Chile y la bandera del ejército de Chile como comúnmente se hace, ¿cierto? Siempre dando esta unión entre naciones. ¿Qué ocurrió? La llegada de Santiago. Me gusta mucho estos monitos que encontré por internet, porque esto el metro de Santiago lo publica, hermano. Cuando usted vaya por el metro se va a dar cuenta que se llama el Metro Libertadores, Parque O'Higgins, ¿cierto? Los Héroes, lo ha visto, ¿cierto? En el metro. No pase de largo, lea un poquito de lo que es, ¿por qué los héroes? ¿Cierto? Se va a dar cuenta que hay bastantes datos bien importantes. Los Libertadores, está Pedro de Valdivia, por ahí, ¿cierto? Entonces, bastante información que nos configuraron puntualmente como nación. Chile tiene una historia. Y la llegada de Santiago de los Patriotas esto fue algo, hermano, de que bastante esperado, ¿cierto? Por fin llegó la esperanza a la nación. Por fin llegaron los Libertadores. Justamente esa avenida se llama Los Libertadores, ¿cierto? Esa carretera. Por fin llegó la Libertadores, entonces toda la gente estaba, pero con una euforia, como tan contenta, la gente justamente del campo, que ahí, imagínense, si hoy en día era campo, antes era más campo todavía, era las haciendas, como vimos anteriormente, y la gente da la bienvenida, gente de todo tipo de clase social. La población patriota celebró la victoria y existía tensiones políticas, hermano, entre los sectores chilenos y argentinos por quién debería liderar el nuevo gobierno. Ahí le dejé el link, ¿cierto?, para que ustedes lo puedan ver, de estas esculturas que son bastante, obviamente, de caricatura, ¿cierto?, pero nos dan datos, ¿cierto?, de cómo fue esta expedición y llegada, ¿cierto?, del ejército libertador. ¿Quién manda aquí, po? ¿San Martín o O'Higgins? Eso fue lo que puntualmente estaban hablando aquí los chilenos, ¿cierto? ¿En quién va a recaer, ¿cierto?, esta investidura del Libertador y quién va a dirigir el país? ¿Un argentino va a dirigir el país? ¿Un chileno? Siempre el patriotismo fue arraigado en nuestra nación, en los primeros pasos como nación. Pero finalmente quedó como director supremo, adivinen quién, José Miguel Carrera. No, mentira. Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Se le ofreció a San Martín, ojo con esto, se le ofreció a San Martín ser director supremo, el primer director en jefe, ¿cierto? Director supremo es una figura bastante peculiar, hermanos, porque es una posición de autoridad total, ¿cierto? Sabiendo que todavía no estaba construido el Congreso. No había una legislación todavía muy clara, había una proclamación de independencia bastante pequeña, ¿cierto? Entonces el director supremo era un título que se le daba a una persona a nivel político, por un brazo a la política y por otro brazo tenía el ejército. Entonces Bernardo O'Higgins tenía las dos espadas, por así decirlo, ¿cierto? De la política, del gobierno y del ejército, ¿cierto? Hoy en día vemos que efectivamente estos títulos son peculiares en el contexto de la configuración de los inicios de Chile. Pero hoy en día es una posición bastante peligrosa para una sola persona, ¿cierto? Porque pasa a ser dictatorial, ¿cierto? La posición de director. Pero bueno, se necesitaba un jefe político militar único que pudiera centralizar el poder para evitar lo que sucedió en la Patria Vieja con el desastre de Rancagua. Recordemos, hermano, de que la figura de José Miguel Carrera era bastante que podemos encontrar aciertos y desaciertos. Y una de las cosas que José Miguel Carrera era muy desordenado, era personalista. Entonces, a causa de su posición, comprometió el ejército de Chile y habían partidarios de O'Higgins y partidarios de Carrera, ¿cierto? Entonces, los carreristas y los higginsistas. Entonces, entre ellos dos
peleaban el poder. Entonces eso es lo que no quería repetir nuevamente Bernardo O'Higgins. Y por eso el 18 de febrero de 1817 el Cabildo de Santiago proclamó a Bernardo O'Higgins como director supremo de Chile. Cabildo quiere decir un conjunto de personas que tenían influencia en el gobierno, ¿cierto? Y ellos proclamaban y hacían y tomaban estas decisiones. Esto fue en Santiago. Su autoridad fue inicialmente de carácter provisional, pero absoluta, ¿sí? Era por mientras, pero era absoluta, un poder bastante difícil de llevar, ¿cierto?, para una sola persona. Tenía facultad, y sobre todo para nosotros como saliendo de una monarquía, no voy a entrar a otra, ¿cierto? Eso es lo que ese era el peligro que se encontraba en esa figura. Pero funcionó. Tenía facultades legislativas, ejecutivas, militares, aunque debía rendir cuentas a una futura constitución o congreso. Eso es lo que era el compromiso de llevar esta posición don Bernardo O'Higgins. Se restableció el orden republicano, se crearon nuevas instituciones y se consolidó una alianza política con San Martín para continuar la campaña libertadora del Perú. San Martín no quería el poder, ni siquiera de Argentina. Él lo único que quería, la emancipación de Latinoamérica. De hecho, esa expedición hacia el Perú iba a llegar a Colombia, ¿cierto?, y reunirse con Simón Bolívar. Ese era el objetivo. Pero bueno, ahí nos damos cuenta de que el Señor pone hombres justamente tan especiales, únicos en esta era, justamente para cumplir su propósito y configurar los países que hoy en día conocemos. Los realistas aún controlaban el sur de Chile, especialmente Concepción, Valdivia y Chiloé. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de Valdivia? Valdivia era una ciudad que era leal al rey, porque estaba hasta aquí de carrera, estaba hasta aquí de O'Higgins, porque peleaban entre ellos, justamente entre la zona centro-sur de Chile. Entonces, tantas peleas que ellos lo único que querían es estabilidad, y lo único que querían es que el rey pudiese reinar. Entonces ellos eran leales al rey. Pero con esto, con la situación del cruce del ejército libertador, la cosa ya cambió. Había esperanza que efectivamente esta situación funcionase. ¿Qué ocurrió? La proclamación de independencia. Se declaró la libertad de vientres, hermanos. Es decir, de que ya no existía ya esclavitud en Chile. Con la monarquía española, los mestizos, los indígenas, los mestizos más que nada por un tema más económico, ¿cierto? Pero los indígenas eran forzados a trabajar gratis. Y aún así los mulatos, como se le dice, o los de color, eran, simplemente por el hecho de su piel, eran considerados esclavos. ¿Se dan cuenta? Y eso aún se mantenía en la Patria Vieja y en la época de la transición, hasta que Bernardo O'Higgins pudo cortar ese problema. La libertad de vientres. El que nace en Chile es libre, independiente del color de piel. Un dato bastante heroico de parte de él, ¿no? Se crearon fábricas de armas y escuelas militares, ¿cierto?, con el propósito de poder, en este caso, generar stock, ¿cierto?, de armas para el ejército. El 12 de febrero de 1818, un año después de Chacabuco, se proclamó oficialmente la independencia de Chile con el acta de independencia firmada en Talca y luego en Santiago. Vamos a dar lectura a ese pequeño fragmento que es bastante importante, que tenemos que revisar. Muchas veces nosotros el 18 de septiembre pensamos que es la independencia puntualmente de Chile, y no, se celebra, se recuerda el primer cabildo, la primera Junta Nacional de Gobierno. Pero ¿dónde fue la independencia? El 12 de febrero de 1818. Eso fue puntualmente todo lo que se vivió. Dice, se lo voy a leer puntualmente: en el nombre de Dios Todopoderoso y Autor y Legislador del Universo, mas no permitiendo las actuales circunstancias de la guerra, la convocación de un Congreso Nacional que sancione el voto público, hemos mandado abrir un gran registro en que todos los ciudadanos del Estado sufragien por sí mismos, libre y espontáneamente, sobre la necesidad urgente de que el gobierno declare el día de independencia o sobre la dilación
o negativa de hacerlo, y habiendo resultado que la universalidad de los ciudadanos está irrevocablemente decidida por la afirmativa, hemos tenido a bien en ejército del poder extraordinario con que, para este caso particular, nos han autorizado los pueblos declarar solemnemente a nombre de ellos y en presencia del Altísimo, y hacer saber a la gran confederación del género humano que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman de hecho y por derecho un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la monarquía de España, con plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses. Que, para que esta declaración tenga toda la fuerza y solidez, se debe caracterizar la primera acta de un pueblo libre. La afianzamos con el honor, la vida y la fortuna y todas las relaciones sociales de los habitantes de este nuevo Estado. Y mandamos que los libros de registro se deposite el acto original en el archivo en la Municipalidad de Santiago y circule a todos los pueblos, ejércitos y corporaciones para que inmediatamente se jure y quede sellada para siempre la emancipación de Chile. Dada en el Palacio Directorial de Concepción el 1 de enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el sello de la Nación, refrendada por nuestros ministros y secretarios de Estado en el Departamento de Gobierno, Hacienda y Guerra, don Bernardo O'Higgins Riquelme, don Miguel Sañartu, don Hipólito de Villegas y José Ignacio Centeno. Son los que firmaron este acta, justamente la proclamación de independencia de nuestro país. ¿La habían escuchado antes? Me imaginé que no, por eso se los traje. ¿Cuáles fueron las reacciones de España? Se recurrió al que tuvo éxito, hermano, en la patria vieja, don Mariano Osorio, nuevamente, un viejo conocido nuestro, ¿cierto? Prácticamente el némesis de los patriotas, en cual él derrocó, de hecho fue protagonista en el desastre de Rancagua, el virrey del Perú lo mandó a don Mariano Osorio a desembarcar en Talcahuano para luego dirigirse a Santiago directamente a combatir el ejército de los Andes. San Martín y O'Higgins se establecieron en Talca para realizar tácticas de batalla. Hermano, esto fue algo titánico. Ya estamos hablando de no tomar bus ni tampoco un tren. Esto era a caballo, ¿cierto? Donde todo el ejército iba rumbo al sur. Fueron 5.000 soldados. Y Mariano Osorio trajo 4.500. Había una diferencia pequeña, pero de 500 hombres, que era bastante. Para sorpresa de Osorio, Chile ya no estaba dividido. Él pensaba que todavía estaban los problemas internos entre Carrera y O'Higgins, pero aquí se dio cuenta de que eran uno solo. ¿Por qué? Porque a Carrera lo dejaron en Argentina, ¿cierto? Y él estaba haciendo de sus cosas, ¿cierto? En Argentina, en Mendoza, ¿cierto? Y los hermanos Carrera estaban exiliados prácticamente de Chile. Entonces vio una nación unida. Por lo tanto, la figura de O'Higgins al mando generó que un recato un poco de don Mariano Osorio. Y esto generó la batalla de Cancha Rayada. El ejército de Chile era muy superior al español, pero a causa de las malas decisiones de los generales de parte de San Martín, los españoles los emboscaron en la noche, como una especie de táctica, ¿cierto? Y no se esperaban eso los chilenos. O'Higgins fue herido gravemente por 2 balas, hermanos. Uno que le llegó en el brazo, pero en carne, y otro le llegó en el hueso generando fractura. Fueron 2 balas. Por eso O'Higgins, de su caballo blanco, muy de Napoleón, en los registros se vio como con un caballo café, porque tuvo que escapar con el caballo de su ayudante. O'Higgins casi lo matan. La batalla de Cancha Rayada fue bastante peculiar. O'Higgins fue herido, ¿cierto? Esto generó una fractura y un cuadro febril, severo para el Libertador. O sea, esto casi, hermano, y antiguamente, hermano, no había un paracetamol, ¿cierto? No había antiinflamatorio
que podemos encontrar en el Doctor Símil, ¿cierto? Sino que era bastante, era casi muerte, una fiebre mal cuidada, era la muerte, hermano, en ese tiempo, en esa fecha. Y O'Higgins estaba en esa condición y de cancha rayada, ¿cierto? Más o menos que es por Talca, tuvo que venirse a caballo acá y eso no lo hace cualquiera. Bueno, los soldados desorientados y con mucho miedo divulgaron que efectivamente vieron sangrar a O'Higgins, vieron que estaba mal herido, entonces estaba este miedo de que O'Higgins estaba muerto. Entonces esa noticia, ¿a dónde llegó? Llegó a Santiago, ¿cierto? Y eso, Cancha Rayada fue el 19 de marzo de 1818, poco después de la proclamación de independencia. Entonces llegaron a oído acá en el gobierno local en Santiago ya establecido de que O'Higgins murió, entonces la gente estaba demacrada, estaba con miedo, nuevamente va a venir los conquistadores, Mariano Osorio nuevamente va a establecer la monarquía, ¿cierto? Y va a arrasar con todos, ¿cierto?, los patriotas y con todos los chilenos, y era nuevamente un fracaso. O'Higgins era una parte fundamental, era muy respetado, ¿cierto?, en este caso por el chileno común, el mestizo, ¿cierto?, por los criollos en ese tiempo. Entonces fue bastante peculiar y generó bastante pánico en la nación. Pero hubo un hombre que dijo, aún tenemos patria, ciudadanos. Yo creo que lo han escuchado tal vez alguna vez, ¿cierto? Aún tenemos patria, ¿cierto? Es muy común y muy... Aunque no está muy... digamos, no hay documentos antiguos, ¿cierto?, que digan que Manuel Rodríguez dijo eso, pero esto se generó en el siglo XIX por Vicuña Maquena. En sus escritos dijo que Manuel Rodríguez justamente había dicho esta frase, ¿cierto? No está muy comprobada, pero en el popular, ¿cierto? En medio de la, ¿cierto?, de la historia popular se dice que efectivamente fue así. Pero bueno, en la huida, los exhaustos y malheridos soldados comenzaron a oír de este rumor muy oscuro, muy penoso, ¿cierto?, para la nación. Esto llegó a Santiago y es cuando los liderazgos naturales salen a flote, y esto fue justamente Manuel Rodríguez. El mando se había entregado de manera temporal al general Luis de la Cruz, ¿cierto?, mano derecha prácticamente de Bernardo O'Higgins, y Manuel Rodríguez. Eran dos interinos directores supremos, eran dos, ¿cierto?, que era don Manuel Rodríguez, fue director supremo nuestro, como directores supremos. En medio de este clima de incertidumbre y de desmoralización, Rodríguez, para levantar el ánimo de la población en Santiago, dijo: aún tenemos patria, ciudadanos. Rodríguez había exclamado esto en una reunión pública o desde el Cabildo de Santiago como una forma de reafirmar que a pesar de la derrota, la lucha no estaba perdida de la nación chilena, que la nación chilena seguía viva. Esto fue una frase simbólica como el Viva Chile, ¿cierto?, o libertad o muerte, que normalmente se daba esa frase en los soldados de esa fecha. Rodríguez organizó la defensa en Santiago, mantuvo el orden público y reforzó la moral de la población con una de las asociaciones militares que él generó, que se llamó los Húsares de la Muerte. ¿No has escuchado alguna vez? Efectivamente. En una calle en Maipú que se llama los Húsares de la Muerte, está el Autoplanet ahí, de hecho. Sí, los Húsares de la Muerte están ahí, pero efectivamente es algo que vemos muy importante de este hombre. No tenemos certezas si realmente lo dijo, pero de que fue director supremo, lo fue, temporalmente, porque O'Higgins aquí en este tiempo estaba muerto. San Martín estaba en San Fernando y él mandó una carta a Santiago diciendo no, que todo está bien, ¿cierto?, para calmar los ánimos, pero como Bernardo O'Higgins sabía que su figura era muy importante, vino cabalgando de Talca y pudo volver, en este caso, a Santiago. En su caballo café, no era el blanco, como de general, ¿no?, sino en su caballo café del ayudante de él, pero venía mal herido. Obviamente que las pinturas lo muestran como todavía esbelto, parado, ¿cierto?, de que él implacable, ¿cierto?, de que él no le pasaba nada, pero hermano, estaba con fiebre, estaba casi muerto este hombre, y estaba con su brazo mal herido, ¿se da cuenta? Y él venía muy mal, pero tenía que demostrar también él de que él estaba bien, pues, y que él iba
era un estandarte, un representante de la nación, pues entonces tenía que, en este caso, tomar esa posición. Días después de la derrota, O'Higgins entró en Santiago con el brazo ensangrentado, montado a caballo, cubierto de barro y exhausto, según algunas crónicas, ¿cierto? Otras que son más, obviamente, más heroicas, más a su figura, lo muestran como lo vemos justamente en pantalla. Perdimos la batalla, pero no la guerra, eso es lo que le dijo al público, ¿cierto? San Martín comunicó a la autoridad en Santiago que el ejército no había sido destruido y que estaban preparando un contraataque. Y este contraataque que estaba donde, recordemos, ¿dónde estaba San Martín? En San Fernando. San Fernando, súper lejos, ¿no, hermano? Maya de Rengo, Molina, y viene justamente San Fernando. En auto son 2 horas, ¿cierto, más o menos, hermano? 2 horas. En caballo son días. Es bastante, ¿cierto? Esto devolvió la esperanza a los patriotas. San Martín y O'Higgins organizaron un nuevo enfrentamiento con el ejército realista que se acercaba desde Talca, pero nuestro libertador, nuestro director supremo, estaba más o menos de salud. No podía salir, pero no podía él estar en campo de batalla, porque si él moría la esperanza libertadora aquí en Chile. Pero sí, empezó a gestionar ciertas cosas, a dar en este caso instrucciones a sus militares, a sus generales, para apoyar justamente a San Martín, que venía de San Fernando y bajó en Molina, bajó por Rengo, bajó San Francisco Mostazal, ¿cierto? Oye, en ese tiempo no se llamaba así. Entró por Angostura y de Angostura llegó a Galera de Tango. De Galera de Tango posiblemente tomó Camino Lonquén, no, en ese tiempo no existía Camino Lonquén, hermano. Camino Melipilla, ¿cierto? Tomó la Peñaflor y se vino... No, mentira, hermano. Claro, tomó el autopista central, pagó el TAG, ¿cierto? En ese tiempo no existía nada, pues, hermano. Pero él posiblemente tomó esa ruta hasta que llegó a un pueblo muy querido por algunos, y sobre todo que vienen muy lejos de algunos. Esto fue, hermano, justamente la batalla de Maipú, contada por un maipucino. De hace 3 años, sí, pero maipucino de todas formas. 17 días después de Cancha Rayada, después de que ya casi nos matan a O'Higgins, ¿cierto? Se libró la batalla de Maipú, una de las más decisivas de la independencia de Chile. El 4 de abril, San Martín y sus tropas desde San Fernando cruzan el río Maipo. Recordemos de que el río Maipo está bien por el lado de Angostura, ¿cierto? Hay bastante río ahí, está el río Mapocho también. Pero él cruzó, ¿cierto? Y cuando cruzó, justamente llegó por Calera de Tango, bajando, ¿cierto?, por ese sector de ahí, hasta llegar justamente a Maipú. Posiblemente pasó por Padre Hurtado, pero bajó, ¿cierto?, y hasta llegar a Maipú. Se instalaron en el llano de Maipú, cerca de Santiago, listo para enfrentar al enemigo. La batalla comienza cerca de las 11 de la mañana, cuando ambas artillerías intercambian fuego, ¿cierto? El fuego que intercambiaban, hermano, era manual. O sea, estamos hablando de que ellos con sus fusiles, ¿cierto?, y cañones que ellos tenían, ellos lo hacían manualmente. O sea, ponían la bala, ponían pólvora, ¿cierto?, y ellos preparaban, ¿cierto?, el rifle y ¡pum!, y tiraban, ¿cierto? No soy experto en esto, hermano, pero es más o menos para explicarles de que esto no era automático, era manual. Entonces todo esto tiene una preparación y una estrategia militar, no era cualquier cosa. Los patriotas tomaban rápidamente una posición dominante en la colina. San Martín, luego que llegó aquí al valle de Maipú, se fue a unas lomas que habían un poquito más arriba, que eran las lomas que conocemos nosotros posiblemente como Cerrillos, Los Espejos, en esta comuna prácticamente. Ahí estuvo San Martín como un cuartel general. ¿Qué sucedió? Que efectivamente hubo una gran victoria. Las tropas patriotas logran romper la línea a la izquierda realista y Osorio pierde el control de sus fuerzas y en un acto desesperado huye del campo de batalla hacia la costa, prácticamente como posiblemente a la Cuesta Barriga. O'Higgins, aún convaleciente del brazo, llega al campo de batalla en carruaje desde Santiago al enterarse del triunfo. Generalmente vemos que como que se le da a O'Higgins como muy heroicamente, como que llegó en un caballo, y muy forzadamente, pero llegó en un carruaje. Pero igual llegó, la cosa es que llegó, ¿cierto? Porque también se supo de que los húsares de la muerte de Manuel Rodríguez, como habían conflictos entre ellos, no se presentó en Maipú para apoyar a San Martín.
Entonces eso también hubo un conflicto interno que más adelante lo vamos a ver. Al ver a San Martín se produce el emotivo brazo histórico entre ambos líderes. Esto ocurrió el 5 de abril, ¿se recuerdan de esa calle? 5 de abril de 1818. O'Higgins dice, gloria al Salvador de Chile, ¿cierto? Dándole el abrazo, aquí en el hombro posiblemente, a San Martín. Y San Martín dice, Chile ya es libre. Ese fue, la batalla de Maipú decisivamente, fue algo totalmente decisivo. ¿Qué ocurrió? Tenemos estas dos batallas que eran cruciales, Cancha Rayada, ¿cierto? Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, y el problema con los realistas ya podíamos decir de que Chile estaba libre ya de los españoles. Entonces, ellos tenían que cumplir un voto, ¿cierto? Este voto era justamente dejar como a la Virgen del Carmen, ¿cierto? Como patrona de Chile, ¿cierto? Y esto se simbolizó con el templo votivo de Maipú. Esta es una fotografía, hermano, patrimonial, libre. No estoy pirateando nada, hermano. ¿Perdón? Ese fue justamente el primer templo, la versión del primer templo de Maipú. Muy distinto a lo que hoy día conocemos. Tras la victoria en Maipú, el director supremo Bernardo O'Higgins cumple con la promesa previa. Levantó un templo de honor a la Virgen del Carmen, a quien consideraba patrona y protectora del ejército y la causa patriota. El primer templo fue una construcción modesta, no fue la Basílica de San Pedro, no, fue algo bien modesto, ¿cierto? Pero con el propósito de que fuera una construcción progresiva, iniciada poco después de 1818, debido a los problemas políticos, que es un spoiler de lo que vamos a ver más adelante, a los problemas financieros, a los terremotos en Chile, posteriores, ¿cierto?, a esta fecha, no se pudo consolidar como santuario todavía, sino que prácticamente O'Higgins hizo la estructura, pero no hizo todo lo que conllevaba, ¿cierto?, a dejarlo como un templo votivo, ¿sí? Y lo que hoy en día, si usted va a Maipú, ¿cierto?, usted toma la línea 5, ¿cierto?, va al metro de Maipú, y efectivamente nos vamos a encontrar con estas dos columnas que están en medio al fondo del templo de Maipú, que es el templo moderno que está al fondo, pero las dos columnas que están al costado son columnas del templo original hecho efectivamente por don Bernardo O'Higgins. Estas dos columnas, ¿cierto? Un poquito más allá, no sé puntualmente si los maipucinos más antiguos me van a ayudar, vamos a encontrar una especie de monumento. Este monumento es este que está aquí. Y mire lo que dice. ¿Dónde está, hermano? En Olimpo. Rinconada con Olimpo, me dicen los locales. Y dice Maipo. No dice Maipú. Es bastante peculiar. Hay dos versiones que yo creo que, la más popular de la que se ocupa es que esto fue mandado a hacer por don José de San Martín. Y como él era argentino, entonces decía Maipú. Entonces los soldados escuchaban y decían, ¿cómo? Maipú. Entonces ellos pusieron Maipo, como ellos escuchaban, como le decía el general. Otros es que, o lo otro que comúnmente se dice, o ciertas posiciones de que como ellos cruzaron el río Maipo, ¿cierto?, todo esto era el Valle del Maipo, ¿cierto? Y entonces tomaban ese nombre, ¿cierto? Pero hay bastantes especulaciones, pero la cosa es que se escribió como no debía ser escrito. Pero es muy llamativo como hay ciertas hipótesis respecto a este tema, sobre todo con San Martín, de que como argentino se le escuchaba de forma diferente, ¿cierto? Pero bueno, Maipo, quedó así, ¿cierto? Pero todos sabemos que es Maipú. Ocurrió esto, ¿cierto? Esto es el Museo del Carmen, hay un museo justamente en Maipú, que habla sobre todo de la batalla de Maipú, y lo primero que hay, ¿cierto?, es que se le da a la Virgen del Carmen una escultura, ¿cierto?, una pintura, ¿cierto?, donde se muestra como patrona justamente del Ejército Libertador de los Andes, ¿cierto? Es simplemente una mención de que esto es parte de la cultura arraigada chilena, culturalmente católica. ¿Se dan cuenta? La Virgen del Carmen. Bueno, los símbolos patrios. ¿Qué ocurrió?
Ya en este tiempo, O'Higgins se instaló en el Palacio de Gobierno, ya tomando el mando, ¿cierto?, como director supremo y presidente de Chile. Él es considerado el primer presidente de la nación nuestra, don Bernardo O'Higgins. Luego de la guerra empezó a organizar el país. O sea, esta tarea era bastante difícil, hermanos. No, sobre todo posguerra, todo Chile estaba pero mal, ¿cierto? Después de la guerra había problemas en todos lados, ¿cierto? Y él tenía que empezar a organizar el país. Y es muy común, sobre todo en la época, de que para poder tener identidad, tenemos que tener símbolos patrios para despojarnos ya completamente, desde raíz, desde ya de las cunas, despojarnos de la monarquía española. Y ahí nacieron los símbolos patrios, que ahí viene la bandera chilena, ¿cierto? Y el escudo de Chile. Esto es, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿cierto? Es el segundo escudo. ¿Se recuerdan que vimos el primer escudo de la Patria Vieja? Que es de las tinieblas a la luz, ¿cierto? Hecho por José Miguel Carrera, donde habían dos indígenas, ¿cierto? Que era parte del desarrollo, ¿cierto?, de nuestra nación. Este es el segundo escudo, donde justamente muestra las estrellas, ¿cierto?, y en medio, ¿cierto?, la palabra libertad. Y esto fue parte de la transición, hermano. Dentro de su gestión fue establecer símbolos patrios que caracterizaban la patria, la transición y puntualmente la patria nueva. Esto es una fotografía más o menos de cómo se desarrolló. Chile tuvo la primera bandera, ¿cierto?, la Patria Vieja, que era con amarillo. Amarillo bastante fea, ¿cierto? Tenemos que decirlo, ¿cierto? Mal gusto José Miguel Carrera, pero lo respetamos como el primer general de Chile, ¿cierto? Pero la Patria Vieja era así. Y el escudo, ¿cierto?, muy calvinista, después de la tiniebla, la luz. Es prácticamente lo que están en Ginebra, ¿cierto? Todas las esculturas, los monumentos de los puritanos están justamente con la misma frase. La segunda fue la transición, ¿cierto?, donde era una especie de influencia entre Estados Unidos y Francia, ¿cierto?, por la revolución, ¿cierto? Y apareció esta bandera de transición que duró muy poquito porque después ya quedó justamente la preciosa y amada bandera que tenemos justamente al costado derecho, ¿cierto? Perdón por mi patriotismo, perdón, pero no hay bandera más linda que esa, hermano, ¿sí? Viva Chile, no, mentira, bandera. Pero después el escudo, pongamos el himno nacional, me gusta, no, mentira. Y el escudo, ¿cierto? El escudo nacional que hoy en día conocemos por la razón o la fuerza, ¿cierto? Donde está el cóndor, ¿cierto? Este precioso también escudo nacional. Esto fue hecho el 26 de junio en 1834. Esto fue, se me olvida el nombre, hermano, pero me acuerdo de la calle JJ Pérez. ¿Quién será? José Joaquín Pérez, efectivamente. Un presidente que nosotros tuvimos, que él gestionó el escudo nacional. Y quedamos con estos símbolos patrios que muestran nuestra identidad, que muestran nuestra historia y que muchos hoy en día tal vez se quieren alejar de esa identidad, pero algo que nos identifica como nación y nos une, ¿cierto? Por eso es muy importante estos símbolos, porque se desarraiga toda raíz monárquica española, ¿cierto?, de influencia en nuestro país. Chile ahora pasa a ser una nación libre, ¿cierto?, en la patria nueva, y donde Bernardo O'Higgins va a tener que trabajar y va a tener muchos problemas, ¿cierto? Al punto de que tiene que... No, eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Vamos a seguir estudiando, hermano, porque aquí en adelante ya cimentamos los hechos más importantes de la historia, porque aquí ya se gestiona la política y todo lo que tiene que ver con el protestantismo como tal. Cómo se gestionó, cómo llegaron, cómo fue la política aquí en Chile, ¿cierto? Que eso es parte de nuestra historia. El protestante que quiera desligarse de la política aquí en Chile, lamentablemente va a vivir una burbuja, porque en realidad nuestra historia está muy ligada a lo que ocurrió en este tiempo. Amén. ¿Dudas, consultas, preguntas, mis hermanos? ¿Aportes? Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por nuestra nación. Gracias, Señor, porque en medio de todo esto usted ha sido el autor de todas las cosas, Señor. Tenemos una nación libre. Tenemos una nación donde podemos escuchar y hablar todo este tipo de cosas, Señor.
tan importantes, Señor, como lo es su iglesia. Agradecemos, Señor, por estos hombres y pedimos, Señor, de que hoy, de aquí ya en adelante podamos sumergirnos ya en lo que es, lo que nos convoca el protestantismo en nuestra nación. Le agradecemos, mi Señor, le agradecemos por todo esto. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.